El segundo foro Diálogo por Morelos, ejercicio que se crea como vínculo de comunicación entre sociedad y gobierno para escuchar, discutir, proponer y conciliar los temas que interesan y preocupan en esta ocasión a los habitantes de la zona sur del estado, registró una importante participación en la que se destacó la necesidad de hacer mayores esfuerzos y trabajo para recuperar el clima de paz y desarrollo. Creo que a los jóvenes nos interesa que tengan importancia sobre la cultura, la educación y sobre todo de la delincuencia que se han estado viviendo en estos momentos. Y creo que es muy importante que sí nos tomen en cuenta y que escuchen nuestra opinión acerca de lo que nosotros opinamos y las propuestas que podemos dar. Provenientes de diferentes municipios de esta región del estado, como Coatlán del Río, Amacuzac, Tetecala, Zacatepec, Tlaquiltenango, Tlaltizapán, Puente de Ixtla y Mazatepec, amas de casa, profesionistas, estudiantes, servidores públicos, campesinos, obreros, empresarios y representantes de diversos sectores se congregaron en las instalaciones de la Preparatoria 4 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en el municipio de Jojutla, donde concretaron su derecho de ser escuchados. Pues uno sin el otro volveremos a caer en los vicios anteriores en el que los gobernantes eran incuestionables. Rompamos con ese paradigma. La ciudadanía reclama su derecho de ser tomada en cuenta, pues al final siempre es a quien afectan. Tenemos que propiciar la comunicación, que sea constante y productiva, que este evento que hoy nos ocupa sea el único de una forma de el inicio, de una forma de gobernar, construyendo la relación gobierno-ciudadanos, sociedad con clara correspondencia, definiendo las obligaciones y derechos de ambas partes. Ojalá que este proceso se pueda llevar a nivel de todos los municipios del estado, pues solo así y de esta manera podremos avanzar. Esta voz representa lo que ocupa y preocupa a los vecinos de la zona sur del estado, que ante las autoridades en turno del ámbito estatal y municipal no perdieron la oportunidad de dejarlo de manifiesto para recibir en este espacio la respuesta a sus planteamientos, como es el espíritu del Diálogo por Morelos, tomado de la propuesta impulsada por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, denominada Diálogos por la Seguridad Ciudadana, realizada en el mes de mayo, con la participación de actores políticos, sociales e intelectuales. Es preciso reivindicar el diálogo como uno de los valores fundamentales de la cultura política democrática, sin la cual es impensable la consolidación de una sociedad abierta. Hoy, en Morelos, la palabra diálogo se ha posicionado con fuerza y centralidad en la búsqueda por construir aquí y ahora un mañana diferente. Un mañana que nos incluya a todas y a todos. Un mañana en el que ser fraternos, solidarios, generosos y respetuosos de la dignidad de las personas humanas sea la norma y no la excepción. Sea lo que caracterice a los habitantes de estas tierras y sea el legado que demos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. El propósito en este foro es lograr acuerdos, dejar colores, filiaciones e intereses personales para obtener un bien común. Y así le queda claro a las autoridades, quienes han reconocido que es oportuno hacer las correcciones necesarias y mejorar lo que hasta el momento se está haciendo de manera adecuada, tomando en cuenta la participación ciudadana. Haremos un compendio, iremos a presentarlo a los diputados del Congreso para que los diputados en el ámbito de su competencia puedan implementar acciones legislativas, puedan implementar quizás reformas que puedan ayudar y puedan escuchar sobre todo a lo que la gente propuso en esos espacios. Iremos con el Tribunal Superior de Justicia también y sobre todo implementaremos políticas públicas que habrán sido la respuesta y habrán surgido de la iniciativa ciudadana. Esto es lo más importante, que habremos de construir con las propuestas de la ciudadanía y diseñar políticas públicas. Habremos de corregir lo que hay que corregir, pero sobre todo habremos de inaugurar, como lo estamos haciendo,
una nueva relación entre gobierno y sociedad. Eso es lo trascendente de estos diálogos. Eso es lo que nos hace diferente a cualquier gobierno. Yo quiero decirles y admitir con ustedes que en Xochitepec no sabíamos de lo que nos íbamos a enfrentar. Teníamos, pues no temor, pero sí dudas. Con el padre Toño y con todos decíamos, vamos a abrir el diálogo, vamos a abrir la participación, así va a ser. Fue la indicación que teníamos, generar un espacio abierto. Y lo hicimos así. ¿Y qué resultó? Un espacio rico en comunicación, rico en propuestas. Porque hoy la gente quiere participar, hoy la gente quiere opinar, hoy la gente quiere que su opinión sea tomada en cuenta. Por eso es importante que en las páginas, en la red, en la página de internet, la gente pueda ver que lo que dijo, ahí está, que lo que dijo se recogió, se tomó en cuenta y hoy está y lo puede consultar cualquier ciudadano del país, no nomás de Morelos. Y que eso que dijo va a ser parte del resumen que vamos a elaborar, del compendio de las propuestas que vamos a implementar. La presencia en este sitio de cerca de 2,000 participantes permitió registrar una serie de encuentros ricos en opiniones, inquietudes, planteamientos y propuestas, donde el debate no estuvo ajeno al abordar los temas poder ciudadano y gestión gubernamental para la seguridad, prevención social del delito en territorios de paz y reconciliación social, nuevo modelo policiaco en mando único y coordinado, nuevo sistema de procuración de justicia y hacia la reinserción social y la no criminalización de jóvenes y adolescentes con adicción. De hecho, sí hace falta ese tipo de programas porque, pues, o sea, no hay muchos centros de rehabilitación de ese tipo. El modelo de reinserción social no es adecuado a los contextos y características del Estado. Creo que no cuenta con la infraestructura para poder ejercer bien la acción que quiere. Específicamente lo que tiene que ver con las adicciones, no cuenta con un espacio, con una infraestructura de espacios donde los que están dentro de los que están internos no tienen la oportunidad de tener la rehabilitación dentro y cuando sale son enviados a los lugares que no son los adecuados para una rehabilitación del consumo de adicciones. Tenemos que tener así que al personal que está trabajando dentro, capacitado para ayudar a las personas que están dentro del reclusorio. Al romper con la apatía, animados por el clima de cercanía y confianza que se ganó en el transcurso del tiempo, los asistentes a las respectivas mesas lograron desenvolverse en los temas elegidos como hacia la reinserción social y la no criminalización de jóvenes y adolescentes con adicción, donde uno de los planteamientos constantes fue realizar programas culturales y deportivos para alejar a los adolescentes de las drogas y la delincuencia, brindar atención psicológica a adictos y familiares, así como crear centros de atención a adicciones en comunidades marginadas. No es tan grave, lo primero que piden los abogados que están en la institución penal es que te declares culpable para disminuir tu condena a la mitad, pero si por ejemplo no lo hizo, pero él con tal de estar menos tiempo lo hace, yo pienso que eso no es correcto, pues. Haya más comprensión hacia los reclusos por las adicciones y que no los maltraten, porque luego por las mismas adicciones los mojan o algo así para que según se les quite, pero no se curan de todos modos. Como que necesitan más personal, más capacitación para que se les quite eso, ¿no? Una de las propuestas sería hacer campañas, incluso ahorita en la etapa de la adolescencia, es ir a las escuelas, hablar de esos temas, orientarlos y pues hacer lo posible para que no caigan en esas adicciones. Como era de esperarse, uno de los temas de mayor participación en el segundo foro Diálogo por Morelos, realizado en esta parte del estado, fue el de la seguridad, donde los planteamientos se enfocaron en erradicar la corrupción, abusos de autoridad, mejorar la respuesta de la policía ante los llamados de auxilio, mayor capacitación de los elementos de seguridad y la instrumentación de herramientas tecnológicas como lo es la instalación de cámaras de videovigilancia, así como una eficiente coordinación entre corporaciones. Sí,
lo único que pediría, el mayor apoyo para lo que es prevención del delito y también que den todas las facilidades en las escuelas, porque hemos encontrado con algunas que por temor también a la delincuencia, no muy bien permiten el trabajo por lo que se ha encontrado dentro de las instituciones. Hoy en día, no sé si se ha llegado a enterar, hemos tenido varios cambios, hemos roto varias cadenas sobre cómo ven al cuerpo policíaco de Azochapan, ¿sí? Hemos roto todos esos estándares con padres de familia, con alumnos que son a nivel preparatoria, secundaria, primaria, preescolar, y retomando todo esto, pues estamos resaltando que regrese el que los niños nos veían como los héroes, ¿sí? Nada más es un poco de enfoque. Como idea de propuesta, yo quisiera que se tomara en cuenta que efectivamente la ciudadanía no tiene esa confianza ya en la policía, llámese acreditable, del Estado, municipal, ahora mando único. Uno de los puntos que siempre aqueja a toda la ciudadanía es precisamente el abuso. ¿Quién nos asegura que efectivamente en un retén o un punto de revisión pase ese tipo de acciones que se prestan, como lo acaba de mencionar él, como lo acaba de mencionar aquí el compañero también, de que pues él proponía el protocolo de que sepamos cuál es, hasta dónde está facultado de hacer su función y hasta dónde nos faculta a nosotros estar protegidos de esa naturaleza. Porque hay ocasiones de que se ha visto que muchos ciudadanos sufren las más penas como si fuera un peor delincuente, y todavía que el peor delincuente muchas de las veces precisamente existe la corrupción ahí. Y son los que gozan del privilegio de que no procede. Uno de los fenómenos más significativos del crecimiento de la violencia se llama impunidad. Lo que usted comenta es impunidad. Entonces la impunidad va desde los niveles más altos, a nivel de administración, procuración de justicia, hasta los niveles también que tienen que ver con la parte policíaca preventiva, que en este caso ya le corresponde al mando único. Entonces esa parte nos toca a nosotros. Es un enjambre muy difícil institucional toda la ruta de la justicia penal, es muy difícil. Hay muchas instituciones que deben de participar y hay ciertas confusiones de a quién le toca qué. Yo no sé, y yo no voy a hablar por los demás y las otras áreas, yo voy a hablar por la mía. La mía es el primer eslabón de la justicia penal, es el mío. Tiene que ver con el tema de prevención y el tema de reacción de la policía. Entonces eso lo vamos a hacer y lo vamos a generar en muy corto plazo, que tenga un nivel de eficiencia mucho mayor al que se ha tenido en los últimos años. Y ahorita, mientras tanto, en estos pocos meses se está demostrando que ya hay resultados en la calle, por lo menos en lo que más impacta en el ánimo de la sociedad, que es el tema del secuestro. En la mesa correspondiente al Poder Ciudadano y Gestión Gubernamental para la Seguridad, los participantes fueron directos en su disgusto sobre el actuar de servidores públicos y quienes se ostentan como autoridad. De ahí su reclamo para humanizar al poder político, al gobierno, a no olvidar que en las oficinas públicas los funcionarios reciben un sueldo para atender de la mejor manera a la ciudadanía en temas como el de la seguridad, en lo que se requiere además de sensibilidad y humildad para recuperar la confianza de la gente. Que mi gobierno vaya a mi pueblo y la ciudadanía lo evalúe. O sea, ahorita nada más vengo yo, pero y los de allá que tienen voz también, ¿no? Bueno, de mi municipio, ¿sí? Entonces, los ciudadanos de mi municipio tienen derecho también a ser escuchados, ¿no? Entonces, que el gobierno no nada más me vaya a ver en tiempo de campaña, que me vaya a ver también todo el tiempo que sea necesario. Entonces aquí un punto yo creo importante sería que el gobierno, tanto el federal como el estatal, creara un módulo en aquel punto, porque es un punto donde también se colindan con 2 estados. Y con lo del mando único pues es muy bueno, pero el municipio se incorporó, pero pues de primer punto no hay muchos elementos. Y sí sería importante que una propuesta sería formar un módulo en aquella parte para combatir la inseguridad que se está dando con la llegada del penal. La dinámica, por ejemplo, que ellos manejan es ganarse a la población, ¿sí? En encuentros deportivos, en realizar fiestas infantiles, a veces hasta colocar juegos infantiles dentro de la misma área.
Y la misma sociedad que está ahí con ellos dicen, no son malos, son buenos. Sin embargo, nos damos cuenta que a través de ello, cómo trabajan, es una astucia que ellos tienen interna, ¿sí? Y la externan a través de esto. Hay lugares donde también, por ejemplo, las mismas personas que hacen esto le venden la droga al estudiante y no dicen nada. Y todos se callan porque el mismo perfil psicológico del delincuente les ayuda a ellos, los convence, vamos, ¿sí? Entra un convencimiento en nosotros mismos en no delatar a la persona. Por lo mismo de que como ayuda a la sociedad, ayuda al pueblo, pues que siga, no nos afecta en nada. En la mesa, nuevo sistema de procuración de justicia, cuya participación tuvo especial atención al contar ahora en Morelos con la figura de la Fiscalía General de Justicia, que se ajusta a nuevos lineamientos del sistema de justicia alternativa y adversarial. Registró voces que demandaron terminar con actos de corrupción y el burocratismo, mayor rapidez en la integración de carpetas de investigación, que los ministerios públicos y agentes ministeriales realicen de manera profesional su labor para evitar que los presuntos responsables de la comisión de delitos que logran ser detenidos obtengan su libertad por falta de elementos ante un juez. Yo creo que desde el momento de la investigación, no solamente en la resolución, se toma en cuenta lo que dice el protocolo que lanzó la Suprema Corte de Justicia referente a que se le tiene que dar cierta preferencia no preferencia a la hora de resolver, sino se le tiene que dar toda la explicación a las personas que viven en una indígena, ¿no? En una ente indígena. ¿Por qué? Porque como lo dice el compañero, es cierto, no conocen las lenguas, no saben, y si no existe el personal adecuado, no solamente el defensor, sino de todas las áreas, que les pueda explicar y les pueda dar seguimiento, no van a denunciar, y si denuncian, no van a darle un seguimiento porque no van a entender. Mayor capacitación para los defensores de oficio, sobre todo, durante todo el procedimiento, desde el inicio de la denuncia hasta la reparación del daño. Entonces, la propuesta que hacíamos de que se aumenta el personal, él se va a su juzgado y se queda otro personal atendiendo las necesidades propias del servicio y el perito no se ve dividido. La ley establece que se le debe garantizar la seguridad a las víctimas, pero ¿qué ocurre? El policía con justa razón nos dice, somos dos para todos los delitos que se denuncian. Entonces es insuficiente y en ese caso pues es una debilidad, ¿no? Propuestas encaminadas a fortalecer la cultura de los valores del respeto, la honestidad, la lealtad y honradez fueron los que prevalecieron en varios de los grupos conformados en la Mesa 2, dedicada a la prevención social del delito en territorio de paz y reconciliación, la implementación de acciones para prevenir y denunciar la violencia social y familiar, así como hacer comunidad para recuperar los espacios públicos. Creo que es una oportunidad para que la ciudadanía deje el silencio, haga viva la voz de su pensamiento y la reflexión para la aportación para una ciudadanía mejor y sobre todo para la sociedad del Estado de Morelos en bienestar común. Pues este diálogo es para bien porque pues nos hace que nos hagamos conciencia personal para poder hacer un cambio en nuestras comunidades, igual en el Estado, ¿no? Pero como lo comenté en nuestra mesa de diálogo, que no lo dejemos, pues dialogamos sobre la violencia, pero pues tocamos varios temas, entonces como les comenté a ellos, que no dejarlo nada más a hoy del diálogo de aquí, sino llevarlo a cabo y ponernos firmes sobre nuestros ideales y cumplirlos, más que nada para hacer un cambio bueno hacia nuestra comunidad y como persona. Otra de las inquietudes de este grupo fue la necesidad de fortalecer la cultura a favor de los derechos humanos y avanzar en la gran tarea de reconstruir el tejido social en Morelos. Más espacios para el desarrollo de los jóvenes es una de las demandas que los estudiantes asistentes de manera constante solicitaron a las autoridades en esta mesa. Incluso hubo espacio para reconocer la apertura que se ha tenido en los medios públicos del Estado, integrados al Instituto Morelense de Radio y Televisión, donde se da cabida a las expresiones artísticas, musicales, culturales y educativas, tomando en cuenta propuestas hechas por la comunidad. Es muy padre esto, ambientar a la gente, a los compañeros, a la sociedad civil, a escuchar sus propuestas y a ver que realmente el gobierno está poniendo de su parte. Ahora sería cuestión de nosotros darles supervisión y auditar que realmente se esté cumpliendo. Hay que ponernos abusados en ese aspecto porque muchas veces nos quejamos
de que no nos dan oportunidad o un espacio en especial. Ahorita lo tenemos, ya formamos parte y vamos a darle seguimiento. Que estos espacios se abrieran con más continuidad y que también se abrieran los programas de sustentabilidad, que se debatieran esos como sustentabilidad, ecología, agricultura, que la misma sociedad se interesara en este tipo de temas, ya que sabemos que las guerras del futuro van a ser por hambre y necesitamos ver lo que es sustentabilidad y agricultura. Yo quisiera que así fuese. Las conclusiones de los grupos de las 5 mesas del segundo foro Diálogo por Morelos se conocieron en la relatoría de cada uno de los coordinadores responsables. Las expectativas, tal y como ocurrió en el primer foro realizado en el Centro de Convenciones en Xochitepec, se cumplieron al tener una participación mayor a la esperada, lo que muestra el gran interés de los habitantes de la zona sur para recuperar la paz en esta parte del estado. Nosotros fundamentalmente trabajamos con 5 preguntas. La pregunta número 1 se denominó ¿es el modelo de reinserción adecuado a los contextos y características del Estado? Bueno, la participación de las mesas, algunas propuestas fueron coincidentes, entonces voy a mencionar fundamentalmente quizá las más importantes. En primera, las personas se expresaron por la necesidad de contar con una buena infraestructura penitenciaria, que pudiéramos focalizar más la atención a quienes están en estas penitenciarías desde la parte, desde luego, de la autoridad, si hay personal suficiente, personal capacitado, si las instalaciones son adecuadas. También que era muy importante que la población conociera más sobre este modelo de reinserción social, que hubiera recursos económicos para que se impartieran talleres al interior de los penales, y que las personas que se encuentran al interior del penal estuvieran recibiendo esta capacitación y información que les ayudara desde la formación de valores, como también algunos talleres para poder desarrollar quizá algún oficio y que posteriormente a la reinserción social les diera la oportunidad de tener trabajos dignos. También comentaron que era muy importante que hubiera apoyo y seguimiento a las personas que actualmente ya se encuentran dentro de los penales, y que se trabajara para que hubiera mayores oportunidades de empleo a los exconvictos. También hubo una mesa que se manifestó por el interés de que se hiciera un estudio a fondo personalizado con la oportunidad de tratamiento psicológico antes de criminalizar a los jóvenes, para saber qué fue lo que motivó, orilló al consumo de las drogas y esto a la comisión de algún delito. Y que se reajuste el modelo actual para que se enfoque más a la rehabilitación, no como un castigo, sino como verdaderamente una reintegración hacia la sociedad. Bueno, la pregunta 2 se refirió a los tipos de alternativas que pueden ejecutarse para evitar la reincidencia. Evidentemente estuvo muy centrada la información a tener trabajo social obligatorio, servicio a la comunidad, en el que al salir las personas pudieran tener fuentes de empleo atractivas, que hubiera una creación de programas culturales, que se mejoraran los sistemas educativos, que hubiera un reforzamiento espiritual de los individuos y las familias, que hubiera una supervisión del trabajo que se realiza alrededor de estos centros de rehabilitación y que se brindara apoyo psicológico a la familia completa, no solamente a las personas que han tenido alguna situación que los lleve a delinquir, en el entendido de que finalmente la familia es quien puede en un momento dado incluso actuar, ya sea o a nivel preventivo o ser el grupo social de origen que pudiera generar alguna problema con esta persona que la llevara a delinquir. La pregunta número 3, que era ¿qué estrategias se pueden abordar para fortalecer y o reorientar el actual sistema penitenciario? Se habló que era muy importante que se revisaran los salarios del personal que trabaja en el sistema penitenciario, que se reclutara gente capacitada con valores, que se aplicaran exámenes psicológicos y de control de confianza
así como de conocimientos, y que hubiera mayor supervisión, que estuvieran pendientes de las cámaras de vigilancia y que el personal que está en estos centros penitenciarios se rotara cada 6 meses para evitar que se generaran algunas situaciones de corrupción. En la pregunta número 4, esta pregunta resultó de manera muy particular en coincidencia de los grupos, en que hay una participación y un compromiso en el que estamos todos involucrados. Se habló de la participación que tiene el DIF para la integración familiar, del área de salud para el manejo de las adicciones, de seguridad pública, de los municipios con la venta y la regulación del alcohol y la información que ellos también tienen hacia a la población, el cuidar que no existieran lugares con venta de alcohol cerca de las escuelas o en horas no apropiadas, de la labor tan importante que tienen los medios de comunicación, de cómo la sociedad civil, también cada uno de nosotros desde nuestro propio hogar, de la educación que debe de haber en las escuelas, de toda la situación que se necesita para cultura, para deporte, para darle alternativas a los jóvenes y evitar que sean presa de las adicciones, así como también cómo poder aprovechar la expertise que ya tienen las personas que vivieron alguna vez en adicciones y que ahora ya están rehabilitados para que puedan transmitir esta experiencia a la población. Hubo un consenso en la pregunta 5 sobre cuáles eran las alternativas en los jóvenes, en que era importante la comunicación hacia los jóvenes, llevarles información científica sobre los daños que generan las adicciones, pero también no hubo un consenso, había una discrepancia en algunos grupos sobre cómo se debe, si se debe legislar o se debe legalizar o se debe de dar mayor permisibilidad en materia legal en las drogas. Entonces, eso es un tema que seguramente pues, nuestros legisladores tendrán que profundizar y seguramente con las siguientes mesas de diálogo también será algo que trabajar. Y bueno, también muy importantemente el trabajar en valores. Primero analizamos respecto al nuevo sistema de justicia penal o nuevo sistema de procuración de justicia, pues sus fortalezas y sus debilidades. En cuanto a las fortalezas, se encontraron pues básicamente que el hecho de que el juez esté presente en las audiencias sin duda incide en el escuchar a la víctima, el escuchar directamente al detenido, al imputado del delito y poder hacer un buen ejercicio de sus derechos. El hecho de que las audiencias se videograben, estamos transitando ya de un sistema que crea expedientes por un sistema que realmente busca la argumentación y una nueva forma de registro mucho más eficiente. También la imposición de medidas cautelares, ha aumentado la imposición de medidas cautelares diversas a la prisión preventiva. El hecho de que el juez exija la presencia de un abogado defensor con las competencias y las aptitudes necesarias para litigar en este sistema es una de las fortalezas que tiene el sistema, y el tiempo de resolución de los casos que se ha reducido en prácticamente 200%, al entender que antes un proceso penal podía durar hasta 10 años sin tener una resolución, en promedio podría ser más. Sin embargo, con este sistema, el tiempo límite para resolver un asunto es de 1 año o hasta 2 con distintas condiciones. Una de las debilidades o las debilidades que encontramos en el sistema de justicia penal es que las instituciones tienen poco personal y una carga de trabajo que excede a la capacidad institucional para atender a la población, una falta de denuncia y una percepción de corrupción por parte de la sociedad, por lo que no hay incentivos claros para denunciar el delito. Hay una falta de recursos para los operadores y este es un tema bastante crítico, puesto que la falta de recursos se basa en materia básica para su trabajo, como el tener papel o el tener tóner para poder desarrollar la función. Entonces puede estar los recursos en la institución, pero no llegan al operador que tiene el contacto con la población.
Y bueno, una saturación en los centros penitenciarios, aún sigue habiendo, en el caso de Morelos, sigue habiendo una saturación de más del 120% en los centros penitenciarios. Esas son unas de las habilidades. De las debilidades, en este sentido, las propuestas para atender a estas debilidades del sistema, pues es básicamente el dirigir el presupuesto, quizás no aumentarlo, pero sí reorientarlo hacia las áreas operativas que son las que prestan el servicio a la ciudadanía. La autonomía, garantizar la autonomía de la Fiscalía, la autonomía técnica y la autonomía en la investigación. Difundir el sistema de justicia de manera efectiva y no a través de medios que probablemente no están llegando la información a quien debe de tenerla. Y también difundir sobre los derechos de las víctimas, los derechos de los imputados, pero de manera efectiva, pensando en quien recibe la información y no pensando en quien quiere emitirla, no pensando en lo que la autoridad quiere decir, sino lo que el ciudadano quiere saber. También analizamos sobre un tema importante de impunidad y corrupción, cómo podemos combatirlo. Uno de los puntos centrales de este análisis fue el buscar que haya cero tolerancia a los funcionarios y a los ciudadanos que están involucrados en actos de corrupción o en actos que generan esa impunidad y esa falta de investigación de los delitos. La efectividad de las autoridades al atender este tipo de casos de corrupción es la que le va a dar a la ciudadanía la certeza de que si ocurre va a haber una consecuencia. En cuanto a la evaluación del sistema, es importante difundir y hacer llegar a la sociedad cuáles son los estándares que debe de cumplir un servidor público cuando lo atiende, qué debe de tener y qué debe de hacer el Ministerio Público, qué debe de hacer el defensor, qué debe de hacer el policía, y bajo esos estándares es que sean evaluados de manera constante y la transparencia y la rendición de cuentas de las autoridades sobre estas evaluaciones. Y en cuanto a los derechos de las víctimas, es importante, de acuerdo a las conclusiones a las que llegó la mesa, sensibilizar a los servidores públicos para evitar la revictimización. Un servidor público que tenga las competencias, la sensibilidad y la empatía necesaria para poder atender a la víctima del delito sin llegar a revictimizarla o a cuestionar el por qué está solicitando la atención. Por otro lado, la asesoría jurídica gratuita a la víctima, entendiendo de que el fiscal está abocado a la investigación del delito y a su persecución en juicio. Debe de haber alguien que tenga competencias específicas, habilidades específicas para atender a la víctima. En esta mesa, como en las demás, se desarrollaron 6 preguntas. La primera de ellas fue si se consideraba que el mando único respetaba los derechos humanos y cuál era la propuesta ciudadana. En resumen, las 4 mesas determinaron que implementar un mecanismo confiable para que la ciudadanía pueda interponer denuncias y quejas sin temor a represalias es una de las prioridades ciudadanas. Establecer también un protocolo público de cómo deben funcionar los puntos de revisión, que fue uno de los temas más cuestionados, conocidos como retenes, que se garantice que en dichos puntos de revisión no se van a violar los derechos humanos, y agregando mayor capacitación a los oficiales del mando único en la materia del respeto a las garantías. Se sugiere que los operativos sean videograbados para evitar abusos y darle publicidad al protocolo de actuación por parte de los policías que forman parte del mando único. La segunda pregunta fue ¿qué entendemos por mando único? El concepto homologado en las 4 mesas fue que no todos los ciudadanos saben qué es el mando único.
Se les explicó por parte de los representantes del mando único lo que significa, así como los beneficios que implica cambiar el paradigma ortodoxo del manejo de la policía a una visión homologada en los 33 municipios y evidentemente también con la suma de la policía estatal. Sin embargo, se coincide que después de cerca de 5 meses de la implementación en el primer municipio del mando único, es muy pronto o muy temprano todavía para ver los resultados si verdaderamente funciona o no, por lo que se seguirá perfeccionando día con día. Asimismo, se propone nuevamente la capacitación constante y se delimiten las funciones que le corresponden a la policía preventiva, que se luche por recuperar la confianza de la sociedad por medio de la actitud, de la amabilidad y del respeto al ciudadano, que exista legalidad y principios éticos, que se utilicen los medios de comunicación para hacer del conocimiento y divulgar de una forma fácil y sencilla lo que significa la actuación policíaca que depende del mando único para toda la ciudadanía, para que sean los propios ciudadanos los que puedan palpar y sentirse parte de este proyecto tan importante e inédito también en la historia del país. La tercera pregunta fue ¿qué tecnologías sugieres que se implementen en el mando único? En concreto, se informó también que ya hay un sistema de GPS en las patrullas y en los celulares. Se pide un lector de cámaras para la identificación de placas de vehículos. Asimismo, se propone cámaras de videovigilancia que tengan mantenimiento adecuado para que siempre estén funcionando, porque se dan casos en que de alguna manera no son eficaces. Y aprovechamos para comentar que en el mes de noviembre será inaugurado aquí precisamente en Morelos, en el municipio de Zapata, el mejor centro de comunicación, coordinación, comando y cómputo del centro del país, que nos va a permitir tener un cerebro para que las policías funcionen de mejor manera y generar también un instrumento muy importante de inteligencia policial. La siguiente pregunta fue ¿cuál es la importancia del Estado de Derecho, la organización social y las autodefensas? Tanto el Estado como las autoridades deben procurar y respetar las leyes ya establecidas y sobre todo lo que enmarca nuestra Constitución política. Por ello, todas aquellas comunidades que se rigen por usos y costumbres se encuentran fuera de un esquema de derecho, ya que no se puede tener un Estado dentro de otro Estado, por lo que es obligación de la autoridad evitar que estas comunidades se rijan por sus propias leyes, puesto que hay un Estado de Derecho. Es importante la difusión de las funciones y de lo que se trata el mando único a todas aquellas grupos sociales que se rigen bajo este esquema. Se propone que se realicen normas para que investiguen a personas con capital que no tenga comprobación de su origen y el Estado pueda confiscarlo, con la finalidad de que los grupos delictivos no tengan capital para comprar más armamento. Por lo anterior, el grupo de asistentes en su generalidad no acepta el esquema de autodefensas. ¿Conoces las consecuencias de la militarización de la seguridad pública? La respuesta en concreto fue que son disciplinas distintas y funciones muy diferentes y no se debe militarizar la seguridad pública. Sin embargo, sí se emiten opiniones de que exista apoyo coordinado de la seguridad pública del Estado con fuerzas federales, ya que el Ejército cuenta con mejores armas y mayor capacitación en las mismas y brinda obviamente un esquema de mayor percepción de seguridad. Finalmente, la última pregunta fue ¿crees que han funcionado los mecanismos de control y confianza? ¿Y qué se propone? ¿Consideran los ciudadanos que los exámenes de control y confianza han sido eficaces? Asimismo, proponen mayor tecnología para que tengan mejor y mayor veracidad, así como establecer otros mecanismos de evaluación para cerciorarnos que el policía que no los pase no vaya a generar obviamente actos delictivos o se reclute en actividades ilícitas. En esta mesa las preguntas se recogieron de 3 maneras. Primero, ¿cuáles serán las cuestiones de acción ciudadana? ¿Qué nos toca a los ciudadanos hacer? La segunda, ¿qué le toca al gobierno hacer? Y la tercera, ¿cuáles tendrían que ser acciones conjuntas entre sociedad y gobierno para llevar adelante los trabajos que nos permitan una vida en armonía y en paz en el Estado?
En relación a la primera pregunta, que tiene que ver con la violencia más grave en el Estado de Morelos y lo que se propone para solucionarlo, resalto algunas de las cosas que fueron planteadas en la mesa. Por un lado, empujar procesos de diálogo familiar, de comunicación, y por otro lado también fomentando la cultura de denuncia. Segundo, organización vecinal fundamental para hacer frente a las distintas formas de deterioro social, de inseguridad, de delincuencia que existen en el Estado. Continuar conformando los comités vecinales de vigilancia y hacer que estos efectivamente puedan llevar adelante los trabajos. Colocar en algunas de las mesas se nos planteó que habría que colocar identificador de llamadas en los hogares para hacer frente a las situaciones de extorsión telefónica que en muchos momentos se viven. Hacer un énfasis, o hay un énfasis grande en denunciar independientemente de quién sea la persona que esté cometiendo el delito, de tal manera que podamos superar este ambiente de impunidad al cual se hace referencia en la mesa 4, que existe todavía en nuestro Estado. El fomento de los valores, en relación a los medios de comunicación, tratar de revisar la manera como los medios de comunicación presentan las situaciones de violencia reales que existen en nuestro Estado y tratar de presentar o descubrir la forma mejor de poder presentarlas. En algunos casos se decía escribir a las casas editoriales para manifestar estos deseos. En el tema del fortalecimiento también de los comités de acción ciudadana. Con respecto a lo que tendría que hacer el gobierno es fomentar normas civiles en conjunto con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y darlas a conocer por los medios masivos. Una reforma al Código Penal para que se castigue aún más a los agresores y que ningún abuso quede impune. Seguir instalando módulos de seguridad que nos permitan avanzar en ofrecer esta seguridad a quienes aquí habitamos. Generar fuentes de empleo en las empresas que se instalen en la región y con remuneración justa. Buscar seguir fomentando los programas para el apoyo a los sectores vulnerables. Crear una ley que regule la violencia en los medios de comunicación. Proponer políticas públicas que sigan favoreciendo a los jóvenes y proponer un descuento significativo para los morelenses en espacios recreativos, llámense parques o restaurantes. Y algunas cosas simplemente de línea de acción compartida. Instalar una línea especializada para la atención a los distintos problemas que existen en nuestro Estado. Que exista una oficina para atención personal confiable y honesta, ¿no?, que trate de atender específicamente los casos de extorsión. Seguir fomentando los espacios para el diálogo, fomentar la capacitación y talleres de valores para las familias en las escuelas y que juntos podamos favorecer un clima laboral que pueda ser más justo, más honesto, en donde se reconozca más el trabajo de las personas. Generar espacios virtuales para dar nuestra opinión sobre el trato de los servidores públicos. La mesa número 1 nos tocó el tema de poder ciudadano y gestión gubernamental en materia de seguridad. Tuvimos aproximadamente, exactamente 180 personas en unas 10 mesas y 142 propuestas. Queremos simplificar esta participación de los ciudadanos y solamente como Consejo Ciudadano de Seguridad ponernos en los zapatos de los ciudadanos. Los ciudadanos reclaman confianza, los ciudadanos reclaman seguridad y que estos diálogos con el mejor deseo es que verdaderamente rindan frutos que tanto estamos pidiendo. Los ciudadanos hemos detectado aquí con las aportaciones que hay desconfianza, que hay cierta resistencia, pero también que están aportando para que
las autoridades o quienes les conste emitir leyes logren lo que los ciudadanos quieren. Yo agradezco mucho a todos los de la zona sur por su participación, y creo que vamos a seguir en estos diálogos si las autoridades así nos van a apoyar. Por el lado del ciudadanos, nos hemos comprometido para seguir esta secuencia y ojalá tengamos buenos resultados. Tengo aquí una encuesta que resume lo que hemos vivido en esta jornada. Comentarles que la mayor parte de las personas, la mitad de las personas son mujeres y la mitad son hombres. Hay equidad de género en las propuestas. La edad que se manejó en las propuestas que tenemos oscila entre los 18 y los 60 años. Es decir, hay ciudadanos de todas las edades, todos participando. Hay personas dedicadas al hogar, hay estudiantes, hay académicos, hay empleados, servidores públicos, trabajadores independientes, empresarios. 3 de cada 10 asistentes al evento fueron estudiantes y académicos. Hay juventud y hay ganas también de superarse. Si eres estudiante, ¿en dónde estudias? Fue una de las preguntas. La respuesta fue 10 de cada 10 estudiantes en el evento provienen de escuelas públicas. Es decir, hay una atención y hay una apuesta muy clara por nuestra educación pública. Los municipios que participaron, su gran mayoría tuvo una participación regional, y esa es una cosa que también debemos de destacar. Amacuzac, Cuatlán del Río, Jojutla, Mazatepec, Miacatlán, Puente de Ixtla, Tetecala, Tlaquiltenango, Zacatepec, Tlaltizapán fueron en donde se recibieron la mayor parte de propuestas, y esto cumple también con el objetivo de hacer estos foros de manera regional. Se registró previamente por internet. 7 de cada 10 asistentes al evento se habían registrado por internet, habían meditado su propuesta, es decir, hay ganas de participación previa, de participación planeada. Estuviste en el diálogo por Morelos en el World Trade Center en Xochitepec. La mayoría no. La mayor parte de la gente es participación nueva, son propuestas frescas y bueno, pues participación de todos los sectores. ¿Perteneces a algún partido político? La gran mayoría no pertenecen a ningún partido político. Aquí habemos ciudadanos y aquí lo que manda y lo que gobierna es la pluralidad. ¿Pertenece usted a una organización civil? 8 de cada 10 asistentes al evento no pertenecen a ninguna organización de la sociedad civil, y esto quiere decir que hay voz para todos. ¿Cuál es la principal razón por la que usted asiste al diálogo por Morelos? La inmensa mayoría dijo que porque tiene ganas de proponer. La gran mayoría de la gente, la gran mayoría de la sociedad le está apostando justamente a eso, al diálogo. ¿Cómo se preparó para este día? 7 de cada 10 personas asistentes al evento se han preparado de alguna manera, es decir, hay planeación y no hay improvisación. ¿Considera usted que los acuerdos a los que llegaron ayudarán, empeorarán? No estoy seguro. El 80% de la gente opina que los acuerdos a los que hemos llegado construyen y ayudan para tener mejores políticas públicas. A diferencia de en el World Trade Center, que tuvimos esta respuesta en el 70%, el 70% de la gente a la que asistió al World Trade Center dudaba de la eficiencia de estas propuestas. Hoy
el 80%, es decir, hemos escalado 10 puntos porcentuales más, lo cual habla de que la gente le apuesta más al diálogo y a la generación de las propuestas. Y esto, bueno, pues lo hilamos con que son ciudadanos que no pertenecen a ninguna organización, son ciudadanos de a pie. De tal suerte que estos fueron los resultados de las encuestas, comentarios muy diversos, críticas, pero sobre todo aportaciones, sobre todo propuestas. Y justamente de las propuestas es de donde partimos. Y muchas gracias porque con la participación de todos estamos dando muestras de que en Morelos sabemos dialogar y esa es nuestra fortaleza. Felicidades. Muchas gracias. Esto es lo que se ha logrado en el foro Diálogo por Morelos. Ahora se hacen los preparativos para llevarlo a cabo en la zona oriente del estado y seguir fortaleciendo el vínculo de comunicación entre sociedad y gobierno.